grabar. Ok. ¿Cómo les comento? Sí. Disculpe que la moleste. Dígame, por favor. Ok. Bueno, gracias primero, gracias a todas por estar el día de hoy. Y como les comentaba, vamos a ver algunas funciones básicas de Excel y algunas que no son tan básicas. En primera instancia, los temas que vamos a ver el día de hoy, a modo de resumen, son los operadores aritméticos y su precedencia, las funciones básicas y las funciones condicionales. De hecho, son algunas de las funciones básicas. Excel tiene una cantidad de funciones considerable y que nos sirven para muchos ámbitos de trabajo con números, que pueden ser estadísticas, pueden ser financieras, pueden ser matemáticas, pero el día de hoy vamos a ver por lo menos algunas de las más tradicionales. Y las funciones condicionales también son de suma utilidad porque nos permiten ejecutar algunos tipos de funciones sobre un libro de trabajo y condicionar la forma en que se calcula el resultado. Dicho lo anterior, por favor, si en algún momento tienen alguna consulta, siéntanse en plena libertad de hacerlo en el momento que lo consideren oportuno. Dicho lo anterior, el día de hoy vamos a ver la precedencia en que Excel maneja los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son, por lo menos los más tradicionales, son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y los paréntesis, si bien es cierto, no son un operador aritmético, en Excel se utiliza para agrupar una función y poder de alguna u otra forma delimitar la forma en que va a calcular un resultado. Entonces, acá tenemos un libro en blanco. Voy a ver si lo hago un poquito más grande para que se vea más clarito. Acá tenemos la barra de funciones y aquí tenemos el conjunto de celdas organizados por columnas y filas en los que normalmente colocamos información. Entonces, recordemos, permítame un segundo para ver quiénes están en la sala de espera. Admitir y admitir. Andrea, ¿ya escuchas? Sí, profe. Ok, perfecto. Recordemos que en Excel, para de alguna u otra forma indicarle a la herramienta que lo que vamos a hacer en una celda es una función, podemos empezar con el símbolo de igual. Entonces, a modo de ejemplo, el operador aritmético de suma, si yo pongo, por ejemplo, 4 más 3 y presiono entrar, la entrada, me indica que el resultado es 7. Aquí vemos la barra de funciones y aquí vemos la celda. Se lo doy un poquito más grande. Ok. Entonces, en este caso, es una operación muy sencilla, solamente tiene 2 argumentos y únicamente tiene que ejecutar el operador aritmético de suma. Si yo eventualmente, en lugar de una suma, le cambio el símbolo de más por menos, obviamente el resultado va a ser 1, ¿verdad? Porque en el orden de precedencia no tenemos que evaluar ninguna otra condición. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, en lugar de 4 más 3, yo necesito agarrar 9 menos 4 más 3? Entonces, como no hay un orden de precedencia específico, porque con base en lo que indica la presentación, tenemos la suma y la resta, el motor de Excel lo que va a hacer es, en igualdad de precedencia,
los operadores aritméticos de suma y resta tienen la misma precedencia, va a ejecutarlos de izquierda a derecha. Entonces, primero haría 9 menos 4 y luego le suma 3. Entonces, si yo ejecuto esta función, debería darme 8. Y aquí estamos con el resultado. 9 menos 4 es 5, más 3 es 8. Entonces, en el caso de igualdad de operadores, suma y resta, como les digo, Excel va a ejecutar la función de izquierda a derecha. Pero, ¿qué sucede si por algún motivo agregamos otro operador adicional? Acá en la presentación tenemos, precisamente los ordenamos, los que tienen menor precedencia a los que tienen mayor precedencia. Entonces, multiplicación y división tienen precedencia sobre la suma y la resta. Entonces, si yo a esta función que tengo aquí, 9 menos 4 más 3, le agrego, por ejemplo, multiplicarlo por 2, en primera instancia 9 menos 4 más 3 nos daba 8. Por 2 debería ser 16, pero vamos a ver qué hace la herramienta. Nos indica que es 11. ¿Por qué? Porque él viene y evalúa los operadores que tienen la función. Y dice, yo tengo que ejecutar primero la multiplicación, que es el símbolo, el asterisco, ¿verdad? Que es el que usamos en Excel para multiplicar. Entonces, lo primero que tiene que hacer es 3 por 2, que es 6. Entonces, teniendo que esto va a ser 6, 9 menos 4, 5, más 6, 11. Por eso el resultado de la ecuación o de la función es 11. Porque él primero tiene que ejecutar el operador de multiplicación. Y si, por ejemplo, le agregáramos una división y le pusiéramos 2, volvemos a lo mismo. El motor de Excel tiene que venir a evaluar lo que tiene en la función. Y dice, yo tengo operadores de suma y resta y de multiplicación y división. La preponderancia es multiplicación y división, el símbolo asterisco y el símbolo de división. Y tiene que ejecutarlo de izquierda a derecha. Entonces, en primera instancia, como estos dos operadores tienen la misma precedencia, el de multiplicación y el de división, él debería decirle 3 por 2, 6. Dividido entre 2, 3. Y después ejecutar de izquierda a derecha el resto de la ecuación. 9 menos 4 es 5, más 3 es 8. Entonces, esto en teoría debería darnos 8. Y acá está el resultado. Si yo tengo que elevar alguno de estos números al cuadrado, el cuadrado tiene preponderancia sobre la división y la multiplicación. Entonces, vamos a hacer otra diferente. Hagámoslo acá que se ve más clarito. Por ejemplo, que tengamos 15 multiplicado por 2 elevado a la potencia de 2. ¿Cuánto es 2 a la 2? 4. Muy bien, 2 elevado a la 2 es 4. Entonces, con base en el orden de precedencia de los operadores aritméticos en Excel, él debería ejecutar primero la potencia. Entonces, si tenemos 2 a la 2, no es que va a decir 15 por 2, 30 elevado al cuadrado 900, no. Él debería decir 2 a la 2, que es 4, multiplicado por 15, debería darnos 60. Entonces, si, perdón, ya me lo volé. 15 por 2 elevado a la 2. Entonces nos da 60. Porque nuevamente acá tenemos que la herramienta nos va a decir, primero ejecuto la función de elevar a la potencia y después la de multiplicación. La otra característica que tiene es que si yo pongo operaciones entre paréntesis, estas se van a ejecutar primero lo que está dentro del paréntesis y después lo que está fuera de los paréntesis. Entonces, si yo eventualmente, ahora sí, si yo le pongo un paréntesis acá delante del 15 y lo cierro acá, entonces sí, ya no me va a hacer primero 2 a la 2,
sino que primero me va a multiplicar 15 por 2 y eso me lo va a elevar al cuadrado. Entonces, 15 por 2 es 30. 30 elevado al cuadrado sería 30 por 30, que es 900. Entonces, acá está el resultado. Y así sucesivamente. Aquí podríamos tener una función muchísimo más compleja, mucho más larga. Vamos a empezar a poner números al azar. 5 más 6 por 2 dividido entre... No me sirve el 2 ahí. Por 8 dividido entre 4 elevado a la 2. Entonces, con base en lo que hemos visto de momento y que estamos claros de que primero ejecuta las potencias, después las multiplicaciones y las divisiones y por último las sumas y las restas. Si yo les pidiera alguna que quiera participar, que se aventure a indicarme el resultado de esto o que me diga en qué orden lo va a ejecutar, ¿qué me dirían? ¿Alguna voluntaria? O empiezo a seleccionar y preguntar directamente qué prefieren. Profe, lo haría primero la función que está elevada. ¿Ok? Disculpen por el sonido que se escucha al fondo, es que están cortando zacate por acá cerca. La potencia que está elevada a la 2. Ajá, Después la de izquierda a derecha, entonces sería la multiplicación. correcto. Y después la división. Y de último, el resultado que da todo eso, la suma. Exactamente, exactamente. Entonces vamos a presionar. Muchas gracias, Andrea, ¿verdad fue? Sí, profe. Ok, muy bien, Andrea, muchísimas gracias. Exactamente, como bien indicó Andrea, lo primero que debería hacer es elevar el 4 a la potencia de 2. 4 por 4, 16. Después tiene que ejecutar de izquierda a derecha los operadores de multiplicación y división. Entonces debería decir 6 por 8, 48. Dividido entre 16, da un número que probablemente no es un número entero, pero es aproximadamente... Ah, no, sí, es 3. Creo que es 3. Y después 5 más 3 debería ser 8 aproximadamente. Vamos a ver si cómo estamos en matemáticas o si estamos bateando. Ah, sí, correcto. Ahí está, 8. Porque efectivamente, en el momento en que lo vamos a ejecutar, primero, por el orden de precedencia, ejecuta la potencia, después busca todos los que son multiplicaciones y divisiones, los ejecuta de izquierda a derecha y posteriormente las sumas y restas y los ejecuta de izquierda a derecha. De igual manera, si yo, por ejemplo, pusiera aquí al final del 2 un símbolo de menos y le pusiera un 5, el resultado sería 3, porque volvemos a lo mismo. Yo tengo, ¿qué pasó? Se me hizo, espérate un momentito. Porque solo me muestra el 5. Ahí está la función. Primero, eleva 4 a la 2. Después viene y pregunta, ¿tengo más potencia? No, no tengo más potencias. ¿Qué sigue? Multiplicaciones y divisiones. Entonces tengo que agarrar de izquierda a derecha 6 por el resultado de 8 dividido entre 4 a la 2. Y después, de izquierda a derecha, los operadores de suma y resta. Y agarraría primero el 5 más el resultado de todo lo que está ahí antes del menos y después le resta los 5. Como se veía anteriormente era 8, ahora nos va a dar 3. Y por consiguiente el resultado está acá. ¿Qué podríamos hacer para cambiar esta función o el orden en que se ejecuta? Ponerle paréntesis. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo primero necesito sumar 5 más 6? Entonces yo le pongo un paréntesis, abro paréntesis, cierro paréntesis y tenemos que primero va a ejecutar lo que está dentro del paréntesis. ¿Y qué pasa si eventualmente quiero elevarlo a la potencia del resultado de 2 menos 5?
que sería la menos 3. Entonces, si lo hacemos de esta forma, vamos, aprovechando que están ahí en orden alfabético, y Andrea fue la primera que participó, yo le preguntaría a Angie, que es la que sigue, ¿en qué orden se ejecutaría esa función? Profe, serían primero los paréntesis, Ujú, después serían las potencias ¿correcto? y ya después multiplicación y división y después la suma. Ok, en este caso la suma y la resta no, porque ya se ejecutaron dentro del paréntesis, pero sí ese sería el orden lógico en el que debería ejecutarse. Vamos a ver cuánto nos da, 5.632. No lo voy a hacer mentalmente porque no creo que pueda calcularlo mentalmente para que me dé 5.632, pero en ese caso en particular, tal y como indicó Angie, efectivamente ese sería el orden en que se ejecuta. Esta es la forma en la que funciona la precedencia o el orden en que se ejecutan los argumentos de una función en Excel. Eventualmente después podrían haber algún otro tipo de funciones como raíces cuadradas o logaritmos o cuestiones que son de índole así como ya más complejo a nivel de la matemática, pero en esencia esta es la forma en la que se ejecuta una función en Excel. Es importante tenerlo presente porque eventualmente nosotros podemos estar tratando de calcular algo y si no ponemos paréntesis, por ejemplo, el resultado podría ser totalmente diferente a lo que esperamos. Entonces, dicho esto, ¿queda alguna consulta, jóvenes, con respecto al orden de precedencia de los operadores aritméticos en Excel? No, profe, todo está claro. ¿Estamos Profe, claros? todo está claro. Ok, muy bien. Entonces, vamos a eliminar, quitar este archivo y nos vamos a pasar porque lo siguiente que vamos a ver es empezar a ver algunas funciones básicas. El inicio de la sesión, yo les dije que por favor que descargaran este archivo. Este archivo que se llama Trabajo Semana 2. ¿Alguna no lo tiene? Profe, Sí, Jackie. disculpa, ¿no me lo puedes mandar por el otro correo? Es que tuve un problema con la computadora, entonces estoy en Zoom por el teléfono y voy a hacerlo En la computadora. en la computadora. Sí, Ok. en el otro, en el de... El que vimos ayer. sí, sí, señor. Vamos a ver. Me hace el gran favor. ¿Alguien más no lo tiene? Yo, profe. Jackie, ¿me lo repites por favor el Profe, correo? yo Estoy tampoco. usando el correo público. Profe, yo tampoco. Sería Jackie03 Ajá. Ortiz Jackie03 arroba, Ortiz arroba, @outlook, ¿verdad? Era. ajá, .com. Sí, señor. Ok. ¿Quién más? Yo, profe. Yo es Catherine. Sí. Profe, y a Diana también, por favor. A Diana. Ok, Catherine, ¿cuál es el correo? Ale Servipartes. Ale Servipartes. Servipartes. Ajá, todo Ajá. pegadito. Sí, @gmail.com. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, María, profe. María, ¿cuál es el correo? María José. Mari José. ¿Sí? Con Y. Así, Mari José. No, con Y. Mari José. Quiroz. Quiroz. 101. 101. @gmail.com. Gmail.com. ¿Quién más nos falta? Ya, Profe, Valeria. Escuché a dos. Diana, ¿verdad? Era. Diana, ¿cuál es? Sí, el que le mandé, Caro Brenes. Caro.brenes@outlook. No, perdón, profe, mejor al otro. Ajá. DSB DCB 1620. 1620 @gmail.com. Exacto. Muy bien. ¿Quién seguía? Valeria, Valeria, ¿cuál es el correo? Vale, Quiroz 15. Vale, Quiroz 15. Hay varias Quiroz, ¿verdad? Sí, somos hermanas. Ah. Vale, Quiroz 15
Trejos, Trejos. @gmail.com. Ok. ¿Me queda alguien más? Sí, profe, yo, Yuleisi. Yuleisi, ¿cuál es el correo? Yuleisi Ramírez. Así como aparece ahí, ¿verdad? Yuleisi Ramírez. Ajá. Ajá. 1811 @gmail.com. Muy bien. No me queda ninguna pendiente. Las otras ya lo pudieron descargar. Ok, lo voy a enviar y por favor lo descargan. Mientras tanto les voy a pedir que por favor me den 2 minutos. Discúlpenme un segundo. Ya volví. Me confirman por favor cuando todas hayan descargado el archivo y lo hayan abierto. Porque la idea es que lo vayamos haciendo juntos. Profe, yo ya. Ok, más bien alguna que no la haya hecho Yo todavía, ya lo aunque descargué, tenga un profe. problema. Profe, de un momento, ¿ve? Ok. Sí, ya listo, profe. Profe, yo Ujú. estoy recibiendo las clases, pero no tengo compu, es que se me dañó la semana pasada. Entonces solo estoy así para verlo como lo hace usted Ok, por el perfecto. Zoom. No se preocupe. Lo importante es que ninguna se nos quede atrás. Y por eso estamos grabando la sesión igual. Como mencionó Laura la primera sesión, la idea es que los asistan de forma en tiempo real, ¿verdad? O sea, que participen de la sesión, pero también el video se va a subir y ahí va a estar disponible. Entonces, en el momento en que puedas tener acceso a otro equipo de cómputo, pues ahí van a ser las sesiones para que puedas repasar algunos de los ejercicios o puedas repasar algunas de las cosas y practicar. Así que por ese lado no hay ningún inconveniente. Ah, perfecto, gracias, profe. Igual Yuleisi es mi sobrina, entonces cuando ella desocupe la compu de ella, le digo que me lo preste. Exacto, exacto. Y hacen competencia y todo para ver quién lo hace más rápido. Está bien. Entonces, todas tenemos el archivo abierto ya. Profe, Sí, es que verás que tenemos problemas con el internet, entonces todo está tan lento. Entonces, ya casi. ok. Igual te vamos a dar un par de minutitos más para ver si ya lo logra abrir. Eventualmente, si tiene algún inconveniente para abrirlo, me avisa, porque puede ser por la versión, porque yo lo guardé con la versión de 2016, pero lo hice lo más planito posible, que no tuviera ningún tipo de formato ni nada, porque los formatos son los que hacen que no se pueda abrir entre versiones, digamos que yo de una versión más antigua de Excel no puedo abrir un archivo de una versión más reciente. Al revés, sí debería funcionar. Yo no importa en qué versión de Excel lo he guardado, si es más antigua que la que tengo actualmente, no debería tener problemas para abrirlo. Pero al revés sí puede dar problemas. Pero los problemas dan cuando le agregamos controles ahí que son como muy modernos, ¿verdad? En este caso es puro texto y números sin ningún tipo de formato para que no tuvieran problemas para abrirlo. Y ¿quién era la que tenía problemas? Que estaba un poquito lento. Angie, ¿verdad? Angie. No, profe, ya lo tengo abierto. Ah, ya tenía abierto. ¿Quién era la que tenía No, problemas? profe, Valeria. Valeria, sí, Valeria. Valeria y María. Sí. Valeria y María. Ok, Valeria y María.
Nada, todavía. Yo creo que ya lo descargué, profe, voy a fijarme. Ok. Con base en lo que tenemos programado para hoy, la idea es ejecutar algunas de las funciones básicas. Aquí tenemos promedio, tenemos la función máximo, tenemos la función mínimo, tenemos contar, contará, aleatorio, ahora, redondear, moda, concatenar, espacios, coincidir, buscar V y una función de días. Entonces, para eso preparamos este archivo en Excel. En esta primera hoja, en la hoja que se llama notas, básicamente lo que tenemos es una pequeña base de datos donde tenemos una serie de nombres que son alumnos y tenemos una serie de cursos, Excel, Word, PowerPoint, Teams y Forms. Y acá tenemos una serie de calificaciones. Entonces, la primera función que queremos practicar el día de hoy es el promedio. Yo acá podría agregar en la columna G una etiqueta que diga promedio y aquí vamos a calcular el promedio de cada alumno con base en las notas recibidas en estos 5 cursos. ¿Cómo se calcula un promedio? Básicamente agarramos la cantidad de argumentos, contamos también cuántos son, la sumatoria de los argumentos lo dividimos entre la cantidad de argumentos que tenemos en una función. Eso es relativamente sencillo, cómo calcular el promedio. Entonces, en Excel tiene una función ya prediseñada porque perfectamente yo podría decirle, ok, vamos a ver, esto no lo hagan, por favor. Yo podría decirle, primero hágame la suma de todos los valores y después decirle cuántos son, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo un 5 y aquí decirle, agarre lo que tiene el resultado de G2 y divídamelo entre 5. Entonces, en este caso en particular, Silvia María, disculpen que es que están pasando los escándalos que hace. Esta es la forma en que se calculó el promedio. La sumatoria de los argumentos dividido entre la cantidad de argumentos que hay en la función. Y en este caso nos da 81.4. Pero para no hacerlo tan complicado, porque en este caso tenemos 5, entonces yo no puedo perfectamente contar cuántos son, pero si aquí hubieran 200 columnas, es un poco complicado calcular el promedio. Y porque teníamos que ir contando a ver cuántas son para poder decirle, mire, súmemelo y después divídamelo. Entonces, en este caso, Excel lo hace por nosotros. La forma en que le instruimos a la herramienta de que lo que vamos a ingresar en una celda es una función, como lo vimos ahora al puro principio, y creo que ya ustedes ya lo tienen bastante claro, es con el símbolo de igual o con el de más. Entonces, en el momento en que yo hago esto, yo eventualmente puedo empezar a digitar el nombre de la función si me lo sé. Entonces yo podría poner promedio. Yo le puedo poner promedio. Entonces acá tenemos la función promedio. Vean que cuando hacemos esto, la herramienta de Excel de una vez nos dice, la función promedio devuelve el promedio de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Entonces yo le digo, ok, esa es la función que yo quiero, promedio. Y vean que cuando escogí el nombre de la función me dice número 1, número 2, número n cantidad de números. Entonces yo puedo seleccionar, en este momento lo que voy a hacer es seleccionar el rango de las funciones, de las celdas sobre las que quiero calcular el promedio. Cuando ya lo seleccioné, cerramos el paréntesis y presionamos la tecla Enter. Entonces, acá nos calculó el promedio de esta primera persona, Silvia María. ¿Qué sucede si nosotros necesitamos calcular el promedio de todos los demás? Pues podemos ir celda por celda poniéndole la función promedio. Aquí son 39. Es un poquillo incómodo hacerlo de esa forma. Pero en Excel, por suerte, tenemos la posibilidad de arrastrar, ya sea arrastrar la celda como tal. Cuando nos aparece el simbolito de más en la esquina inferior derecha de la celda, lo podemos arrastrar hasta el final. Y básicamente lo que estamos dando la instrucción ahí a la herramienta es de que nos replique la fórmula para todas las celdas anteriores. Entonces, en este caso,
aquí tenemos el promedio de notas de todos los alumnos. ¿Qué sucede si yo quisiera eventualmente calcular el promedio no por persona, sino por materia? ¿Cuál fue el promedio de las notas de los muchachos en un curso, por ejemplo, de Excel? Pues nos posicionamos en la celda en donde queremos el resultado. Volvemos a indicarle que lo que queremos calcular es el promedio. Y en este caso el rango de celdas va a ser el de la columna. Cerramos el paréntesis. Y por ejemplo, acá nos dice que el promedio en Excel es de 72. Si lo arrastramos hacia la derecha, nos va a dar el promedio por cada uno de los cursos. Entonces, ¿esto en qué serviría a alguna persona? Pues, por ejemplo, podría ver cuál es la materia en la que tiene un promedio más bajo para saber que tiene que reforzar la forma en que está dando ese curso en particular. Acá también podríamos eventualmente calcular el promedio general. Si tuviéramos que hacer, por ejemplo, alguna curva para ver, promover que más gente se apruebe los cursos o no sé, para diferentes cuestiones que eventualmente un educador o alguna institución quisiera manejar. Entonces, esa es la forma en que vemos el promedio. Consultas con respecto al promedio. No, está claro, profe. Todo claro. Ok. La idea es que conforme vamos avanzando, ustedes también lo vayan replicando para que lo vayan practicando. Entonces, tenemos el promedio. Ahora bien, ¿qué sucede? Voy a eliminar estas fórmulas de acá abajo. Y esos también los voy a eliminar. Ya vimos el promedio. ¿Qué sucede si yo quiero saber quién es el que tiene la nota más alta? Hay varias formas de hacerlo, pero en este caso lo que queremos es ver las funciones máximo y mínimo. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, quién es el que tiene la nota más alta de Excel, yo simple y sencillamente me posiciono en la celda en la que quiero el resultado, le doy igual y le digo máximo, que es esta que se llama max. Y me va a preguntar, ¿cuál es la serie de números en las que usted quiere identificar el valor más alto? Pues, lo mismo, seleccionamos el rango de celdas y cerramos el paréntesis y presionamos la tecla Enter. Entonces, en este caso nos dice que el número más alto del curso de Excel es un 98. No sabemos quién es, pero ya sabemos que es un 98. Entonces, Andrea había participado, Angie había participado. Aquí en orden alfabético sigue Diana. Diana, si yo quisiera replicar la fórmula del máximo en los siguientes cursos, ¿qué debería hacer? Bueno, sería el igual primero, Ajá. ¿cierto? Ujú. Paréntesis, Paréntesis. máximo, Máximo. Ujú. y se seleccionan las celdas que se quieren calcular. Máximo. Selecciona las celdas que quiero calcular. Ajá. Cierra Y paréntesis cierro paréntesis y enter. y enter. Ahí me da un error porque le abrimos un paréntesis antes del max. Este primero Ah, no es había necesario. que cerrarlo al... Pero si usted quisiera hacerlo de esta forma, tendríamos que cerrar el otro paréntesis y presionarlo. En este caso dice que el máximo es un 100, que es el que está Ok. acá. Entonces, esto es importante que hiciste ese ejemplo, porque en las fórmulas de Excel, cada vez que yo abro un paréntesis, tiene que haber un equivalente en la parte final. O sea, por cada paréntesis que abro, tiene que haber un paréntesis de cierre. En este caso abrimos 2, entonces tiene que haber 2 cierres. Excel, como una forma de ayudar, le pone un color diferente a cada juego de paréntesis para que ustedes de una forma visual puedan identificar si es que alguno le falta cerrar. Pero en este caso, por ejemplo, ese primero no era necesario. Vamos a quitar. Y igual nos da el mismo resultado.
Entonces, muy bien. Gracias, Diana. Vamos Con gusto. con Jackie. Jackie, si quisiéramos replicar la fórmula, ¿hay algún método adicional que no sea ingresando en cada una de las celdas? Profe, tendríamos que hacer, digámosle, una forma en general y arrastrar todo para que todo el resultado. Ok, perfecto. Es arrastrar. Yo puedo arrastrar esta celda para la derecha y me da el valor máximo de cada una. Ahora bien, ¿qué sucede? Perfecto, Jackie, gracias. ¿Qué Con gusto. sucede si además del máximo queremos ver el mínimo? Pues para eso Excel tiene una función que se llama mínimo. Funciona de la misma forma. Presionamos el igual, decimos mínimo, y nos va a decir, indíqueme el rango de celdas en las que quiere calcular el mínimo, y sería de donde dice Marisol hasta donde dice Silvia María. Cerramos el paréntesis, presionamos la tecla Enter, y entonces aquí sabemos que vamos a poner una etiqueta que diga nota más alta, y otra que diga nota más baja. Entonces tenemos que el 98 es la más alta y el 51 es la más baja. Entonces, como vimos, podemos arrastrarlo, ¿verdad? Y se copia la fórmula. Pero también podemos darle Control C, que es copiar. Marcamos el rango de celdas donde queremos pegarlo y le decimos pegar. Y aquí hay una opción que dice pegar fórmulas. Esta. Entonces, si yo pego las fórmulas, lo que va a hacer es... Un segundo para ver qué pasó aquí. Ok, listo. Como dice que hay un problema con el portapapeles, qué raro. Ya deshacer. Listo. Ahora no me deja seleccionar las celdas. Así lo... Discúlpeme un segundo. Listo. Aquí tenemos la nota más baja. Y como les decía, yo puedo copiar esto y pegar fórmulas. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que voy a pegar la fórmula que tenía en esta celda y la voy a replicar en este otro conjunto de celdas. Podríamos arrastrarlo o podemos darle copiar y pegar. Y así es como calculamos en Excel el mínimo y el máximo. Ahora bien, vamos de nuevo. Voy a quitar, bueno, vamos a poner aquí, vamos a poner promedio. Y acá le vamos a agregar la etiqueta de promedio también. Entonces, seguía Catherine. Catherine, ¿cómo calculaba el promedio acá? En esta celda en particular, para ver el promedio de un alumno. Profe, sería igual, Muy bien, ponemos promedio muy excelente. y marcamos las celdas que deseamos ver el promedio. Que son estas de acá, ¿verdad? Las de los Ajá. cursos. Y cerramos paréntesis. Y presionamos Enter. Excelente. Y para Ya. replicarlo hacia abajo. Nada más arrastramos en ese cuadrito hasta el final. Muy bien. Entonces, acá lo vamos a dejar hasta aquí, está Marisol, ¿verdad? Sí. Porque ese es el que necesitamos. Entonces, muy bien, Catherine. María. María Quiroz. Sí. Muy bien. Entonces, para hacer lo mismo acá, ¿cómo lo hacemos? Para calcular el promedio ya no por estudiante, sino por curso. Igual, Igual, promedio. promedio. Ay, promedio.
Ujú. Elegir las celdas, Y en este caso, ¿cuáles serían? todas las de la B. Todas las de la B. De aquí hasta acá. Ujú. Ok, aquí, No, digamos, aquí tenemos hasta Marisol, ¿verdad? Marisol, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, Y cerrar paréntesis. cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y lo mismo hacemos para acá. En este caso no. Y ya tenemos aquí otra vez el promedio, que ya lo hemos calculado. Pero ahora nosotros decimos, mira, es que este valor, con ese 30, 76, 92, 31, no me gusta. Entonces yo puedo redondearlo. Entonces yo podría poner aquí promedio redondeado y decirle que vamos a ejecutar la función de redondear. Es lo mismo, siempre con una función empezamos con el igual. Redondear. Qué manía mía la de poner el enter a cada rato. Redondear. Muy bien. Abre paréntesis y le decimos cuál es el número. Vean que la función nos dice redondear tiene dos argumentos. El número que usted quiere redondear y la cantidad de decimales que quiere ponerle, separado por punto y coma. Entonces yo quiero redondear este valor en 2 decimales. Cierro el paréntesis, presiono enter. Entonces ya me da la nota redondeada a 2 decimales, que es un valor que es como más familiar para la mayoría de las personas. Profe, disculpe, la pregunta es que yo tengo el Excel en inglés. ¿Esa función cómo sería? ¿No sabes? Se llama round. R-O-U-N-D. R-O. Ajá, Ok, ya la encontré. R-O-U-N-D. Ujú. Gracias. Ok. Entonces, así es como lo redondeamos. Acá también tenemos un redondeo que eventualmente nosotros podríamos decirle, mira, esta nota, aquí el promedio redondeado, vamos a replicarlo. ¿Quién fue la última en participar? María, ¿verdad? Sigue Valeria. Valeria. Sí, profe. Entonces, aquí lo que queremos es agarrar este valor y dejarlo sin decimales. Ok. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cuál sería la sintaxis de la fórmula? Igual, Muy bien. redondear. Redondear. Excelente. Se selecciona la cantidad que se quiere redondear. Ok. Si no quiero decimales, ¿qué tenía que ponerle? De, no sé, punto y coma 0. Exacto. Entonces yo escojo el valor que quiero redondear, Ajá. punto y coma y 0 decimales. Entonces le doy Enter y básicamente me lo va a redondar a una nota sin decimales. Replicamos la fórmula hacia abajo y acá tenemos los promedios redondeados de todos estos chicos que están en esta basecita de datos. Ahora bien, la moda es básicamente una medida estadística que lo que nos identifica es cuál es el valor que más veces aparece en un conjunto de caracteres. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, por algún motivo, cuál es la nota que más se repite en cada uno de los cursos, yo debería usar esa función que se llama moda. Entonces, vamos a ponerlo acá, moda, y lo vamos a calcular. Presionamos la tecla igual, ponemos el nombre de la función, moda, y seleccionamos el rango de notas de los muchachos que están en este curso de Excel y cerramos el paréntesis. Entonces, básicamente lo que nos va a hacer aquí la herramienta es que nos va a indicar que la nota que más se repite en Excel es 64. ¿Cómo hacemos para replicarlo hacia la derecha? Ya lo hemos visto. Arrastramos la función hasta acá. Entonces, esto me permitiría decir, mira, me preocupa el curso de Word porque la nota que más se repite son 55 y partiendo de un supuesto de que para pasar el curso se ocupa 60,
Yo diría, quiere decir que muchos de los alumnos que están acá se me están quedando. Ahora bien, todo esto ya lo tenemos listo acá y tenemos como por así decirlo esta pequeña base de datos de mis alumnos. Yo eventualmente hay unas funciones en Excel que son funciones que no requieren argumentos. Es lo que se llaman, por así decirlo, funciones tontas. El caso de ahora, básicamente lo que me devuelve es la hora y fecha del sistema. Entonces yo me posiciono en esta celda. Además voy a insertarlo acá hacia abajo. Aquí le podemos poner una cuestión que diga última actualización, una etiqueta, y acá le vamos a poner la función de ahora. Simple y sencillamente, como no tiene argumentos, abro y cierro paréntesis y le presiono la tecla Enter. Cada vez que yo haga una ejecución, alguna modificación o algún cálculo nuevo, esta fórmula se me recalcula. Entonces, esto es una forma como para tener acá la información de cuándo fue la última vez que alguien ingresó a este archivo, por ejemplo. Entonces, si yo en modo de ejemplo aquí a Ana Duarte me di cuenta que le había puesto mal la nota y no era 53, era 65. Entonces, la fórmula de ahora se me actualiza. Y también, porque el libro de Excel se actualiza en tiempo real, en el momento en que yo hice la modificación de la nota de Ana de 53 a 65, el promedio se me recalculó, esto se me volvió a recalcular y el promedio del curso también se me recalculó. Entonces, así es como funcionan estas funciones que hemos visto hasta el momento. Con respecto a las funciones de promedio, máximo, mínimo, ahora, redondear y moda, ¿tienen alguna consulta? No. No, profe. No, profe. Ok, estamos claritos. No, profe. Ok, entonces, la idea es que ustedes repitan estos ejercicios en el archivo y lo vayan probando, ¿de acuerdo? Porque solo practicando es que uno empieza a dominar. Entonces necesitan estar practicando y practicando y practicando. Lo pueden hacer con lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y que eventualmente requieran un promedio, que requieran identificar dentro de un conjunto de datos un valor mínimo, un máximo, o hacer alguna de las funciones que hemos hecho hasta acá. Si nos pasamos a la hoja 2, que se llama ventas, acá lo que tenemos es una basecita de datos en la que yo tengo un campo de fecha, un campo, mira, no le quité el filtro, perdón, ayer estaba haciendo unas funciones. Tenemos un campo de fecha, tengamos un campo de zona, un campo de vendedor, un campo de apellido del vendedor, un campo de cliente, tenemos un campo de producto, un precio unitario, el monto de la venta, un país y una columna que se llama enviar, que lo que nos dice es que si aquí hay una S es porque el producto tiene que enviársele al cliente. Entonces, vamos a ver en primera instancia la función concatenar. ¿Alguna de ustedes sabe lo que hace concatenar? ¿Alguna? Creo que es como unir. Exactamente. Lo que hace es unir una serie de celdas que yo le defina. Entonces, por ejemplo, acá en el vendedor y en el apellido del vendedor yo tengo Carol Arguedas, Esteban Duarte, Juan Mora. No sé qué. Entonces, si yo eventualmente quisiera tener esto en una sola celda, para no tener dos columnas, yo puedo llegar, posicionarme, voy a insertarla acá. Si yo marco esta columna, le doy clic derecho y lo doy a insertar, lo que me hace es mover esta columna hacia la derecha. Entonces aquí le voy a poner, en vez de nombre y apellido, le vamos a poner nombre completo del vendedor. Entonces, yo eventualmente podría venir y decirle, ok, esta señorita se llama Carol Arguedas. ¿Y cuál es el que sigue? Esteban Duarte. ¿Y cuál es el que sigue? Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí hay 226 registros. Lo puedo hacer de esta forma, lo que pasa es que es un poquillo cansadillo, ya cuando lleva uno más de 100 y además que se puede estar equivocando y brincarse una letra o lo que sea. Entonces, cuando tenemos una situación de este tipo en la que necesitamos concatenar, unir varios valores, yo puedo llegar y usar la función concatenar.
Entonces, la sintaxis es, vamos como siempre, ¿verdad? Con una función igual, concatenar. Deje de presionar Enter. Concatenar. Y básicamente lo que me dice es que le indique cuáles son las columnas o las celdas que yo quiero concatenar. Entonces, yo digo, necesito concatenar lo que tiene C2, punto y coma, y D2. Si yo cierro esto así, la herramienta me lo va a concatenar. ¿De acuerdo? Entonces debería decirme Carol Arguedas, ¿correcto? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Sí, Eso, correcto. Diana, Catherine. Muy bien. Y aquí está el resultado. Carol Arguedas. Tenemos un pequeño problema que nos damos cuenta aquí inmediatamente. Que no tenemos espacio entre Carol y Arguedas. Entonces, si nosotros replicamos esto hacia abajo, nos va a indicar Esteban Duarte, Juan Mora, Gabriela Salazar. Entonces, en el caso de esto, por lo menos uno, como son nombres relativamente sencillos, yo podría inferir cuál es el nombre y cuál es el apellido. Y están separados también, unos están mayúsculos y otros están minúsculos. Pero esto en la práctica no nos serviría mucho, ¿verdad? Yo necesitaría decirle que necesitamos un espacio entre lo que tiene la celda C3 y lo que tiene la celda D3. Entonces, así como lo agregamos acá, con base en valores de celda, yo también puedo ponerle algunas cadenas de caracteres que yo quisiera. Siempre separado por punto y coma, yo puedo llegar y decirle, ok, entre C3 y D3, quiero que me deje un espacio en blanco, entrecomillado, y presiono la tecla Enter. Entonces ya Esteban Duarte me le puso un espacio. Tengo que replicarlo hacia arriba y tengo que replicarlo hacia abajo. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ponerle también algunas cadenas de caracteres. Entonces, no necesariamente la función concatenar me sirve para concatenar única y exclusivamente celdas. Yo puedo agregarle alguna serie de características y, por ejemplo, si yo le quisiera poner, ¿qué pasa? Voy a preguntarle quién es la que sigue. Voy a ponerme aquí en Carol Argueda. Creo que me faltaba Yulaisi. Yulaisi. ¿Qué sucedería si eventualmente yo quisiera, ustedes han visto que cuando uno redacta una carta o alguna cuestión así, al principio yo le pongo, como cuando no sé qué género tiene la persona que va a recibir la nota, yo en algunas ocasiones le puedo poner señor y entre paréntesis, ustedes lo han visto, ¿verdad? Para esto lo que quiere decir es que el remitente es o señor o señora. ¿Qué sucedería si yo acá en el campo del nombre concatenado, el nombre completo yo le hice, quisiera agregarle esto al principio? ¿Dónde se lo pondrías? Antes del C2. Ujú. Antes del C2, le pondrías entonces eso, señor, paréntesis, A, paréntesis, 2 puntos. ¿Sí, no? Ok, hagámoslo. Y un punto y coma. Pero el asunto acá es que cada vez que yo quiero concatenar texto que no es producto de una celda, yo tengo que poner entre comillas. Entonces yo debería poner entre comillas todo ese concepto que acabamos de incluir. Y ya de esa forma, la herramienta sí me lo va a interpretar de forma correcta. Entonces aquí está. Yo replico la fórmula y aquí queda para todos incluido esa cadena de caracteres, que es lo que quería que viéramos. Ahora bien, acá quedó todo pegado, ¿verdad? 2 puntos y empieza el nombre. Entonces, si queremos dejar un espacio entre señorita y el nombre, tenemos que agregar otra cadena que va a dejar ser un espacio en blanco, le ponemos punto y coma, le damos enter
Entonces, ya ahora sí, se ve un poquito más clarito porque le deja un espacio entre el título y el nombre de la persona. Así funciona la función concatenar. Muy bien. Ahora bien, ¿qué sucede si yo quiero saber? Imaginemos que esta celda no existe, esta cuestión de aquí adelante no existe. Porque acá básicamente nos está diciendo cuántas filas hay, ¿verdad? 226. Pero ¿qué sucede si yo quiero contar cuántas ventas tengo acá? Para eso tenemos una función que se llama contar, que básicamente lo que hace es contar la cantidad de celdas que hay en un rango determinado, siempre y cuando esa celda no esté vacía. Entonces, vamos a verlo. Si yo me posiciono aquí al final de la columna que tenía el encabezado de zona, aprieto el igual, le digo contar. Vean que me dice cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Ah, qué bueno, que sí es cierto. Eso es súper importante. Contar me cuenta un conjunto de celdas de un rango que contiene números. Entonces yo voy a poner aquí contar, voy a marcar esta columna, cierro el paréntesis y el resultado es 0. Entonces uno dice, ay, de ahí no me sirvió. ¿Qué pasó? Porque vean que aquí dice, dentro de la sintaxis y la ayuda que presenta Excel nos dice que cuenta números, no cuenta caracteres de texto. Entonces, si yo arrastro esta función para acá, en alguna de estas sí debería decirme. Ven, acá cuando encontró los números, me dijo que hay 226. Ahora bien, ¿qué sucede si yo no tuviera en esta columna no tuviera números? En esta base de datos no tuviera números. ¿Cómo lo cuento? Para eso existe la que se llama contar A. Entonces, aquí al final de este archivo, donde está la zona, si yo en lugar de contar, le hubiera puesto igual, contar A, cuenta el valor de celdas no vacías en un rango. Entonces, yo puedo volver a marcar, ay, perdón. Puedo volver a marcar el rango de celdas, lo cierro, presiono la tecla Enter y me va a dar los 226. Entonces, si lo arrastro hasta el final, ya me va a decir que en este caso en particular, todos son 226, ¿verdad? No hay ninguno en este caso no hay ninguno vacío, por lo menos en las primeras columnas hasta la J. Y aquí me dice que son 113. Porque esto quiere decir que contar A, básicamente, lo que me está diciendo es la cantidad de celdas en un rango que no están vacías. En este caso, como esta está vacía, como esta otra está vacía, como esta otra está vacía y así sucesivamente, el resultado de contar A aquí es de 113. Eso es muy práctico a veces cuando lo necesitamos por algún motivo y nos funciona para, por ejemplo, si tuviéramos una lista de invitados, por ejemplo, que yo tuviera aquí el control de una capacitación y dijera, mira, voy a poner aquí, es más, voy a hacerlo acá una carrerita. Yo tengo, hoy estamos, permítame un segundito, vamos a abrir el calendario acá. Hoy estamos 7 de noviembre. Si yo tuviera aquí una basecita de datos, aquí tengo varios nombres. Voy a poner Pedro acá, Juan, Esteban, Ramiro, Dayana, Erika y Luisa. Y aquí tengo una fecha, el 7 de noviembre del 2020, acá el 15 de noviembre del 2020 y acá el 20 de noviembre. Y yo simplemente le pongo una X porque este día esas son las personas que van a participar de una sesión. Eso es una basecita muy chiquitita, ¿verdad? O sea, a simple vista se aprecia, pero imaginemos que esto fuera algo muy grande.
Entonces, yo eventualmente podría usar la función contar a aquí para que me cuente cuántas personas van a ir a una sesión o a un evento en un día determinado, porque así yo con esto, yo eventualmente podría organizarme para saber cuánta comida tengo que pedir, cuántas sillas tengo que tener, cuántas mesas, cómo los voy a acomodar en las mesas y todo lo demás. Entonces, eso es parte de la practicidad de la función esta de contar a. Muy bien. Antes de pasar a espacios, a coincidir y a buscar, que son otras funciones bastante prácticas, les voy a proponer que hagamos un pequeño receso de unos 5 minutitos como para estirarnos, tomar agüita, comernos algo, una frutita o algo. Y regresamos dentro de 5 minutos, ¿les parece? Claro. Está bien, profe. Sí, está bien, Está bien, profe. profe. ¿Sí? Y seguimos grabando. Entonces, volvemos al archivo. Y aquí vemos un ejemplillo muy sencillo de cómo usar la función contar a en el caso y en qué caso sería práctico, ¿verdad? O sería útil utilizarlo. Cuando necesitamos contar una serie de valores que no son uniformes en una base de datos. Entonces voy a eliminar esto. Y vamos a ver la parte de espacios. Acá, los espacios, eso sucede mucho cuando uno trabaja en Excel y tiene que, por lo general, bases muy grandes y hay mucha gente alimentando la información. Imaginemos que esto fuera una base de datos y que cada uno de estos registros lo incluye una persona diferente. Digamos, los que dicen Carlos, los incluyó Carlos, los que dicen Gabriela, los incluyó Gabriela. Entonces, ustedes han visto la función de filtrado, ¿verdad? Y de ordenar. Yo eventualmente puedo agarrar esta información, seleccionar todo el rango de columnas que contienen los datos y con la función de ordenar y filtrar, agregarle un filtro. El filtro lo que me permite es buscar un valor dentro de una columna, dentro de una cadena de una matriz de celdas y poder visualizar ese registro en particular. Por ejemplo, si yo quisiera ver acá todos los que son del país Argentina, entonces yo con el filtro, la herramienta me va a filtrar única y exclusivamente esa información. Entonces, acá estamos bien. Tenemos todo. ¿Qué pasa si yo me voy aquí donde dice cliente y trato de filtrar la información? Yo veo, por ejemplo, que Peet's Coffee me aparece aquí y me aparece acá. Y de Sherman Williams me aparece un registro por acá y otro registro por acá. ¿Qué sucede con esto? Que si ustedes pueden apreciar, se darán cuenta de que en este caso en particular, Sherman Williams tiene dos espacios entre la N y la W y aquí solamente tiene uno. Peet's Coffee tiene un espacio entre la apóstrofe y la S y en el otro lado no tiene un espacio entre la apóstrofe y la S. Entonces, cuando eso sucede, es a veces un poquito complejo cuando tenemos que tabular la información porque los datos no están depurados. Entonces, bajo ese escenario, yo diría de alguna u otra forma llegar a identificar esos casos en particular que tienen espacios y quitarle el espacio para que quede la información uniforme. Eso lo podría hacer filtrándolo. Volvemos a lo mismo, método poco práctico, agarrar Peet's Coffee, agarrar Sherman Williams y creo que nada más. Y decirles aquí uno por uno que ir a posicionarse acá y quitar el espacio, posicionarse acá y quitar el espacio, posicionarse aquí y quitar el espacio. Pero eso en una base de datos muy grande no es en absoluto práctico bajo ninguna circunstancia. Entonces, yo voy a replicar esta columna, le voy a agregar, igual, marcamos la columna donde la queremos insertar, le damos insertar y le ponemos aquí clientes sin espacios, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la función? Igual que las anteriores. Empezamos con el símbolo de igual, le ponemos la palabra espacios y le decimos cuál es el valor al que le queremos quitar los espacios. En este caso es el nombre del cliente. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Si marcamos toda la columna, replicamos, lo arrastramos, ¿verdad? Acá nos van a quedar los nombres
de los clientes sin esos espacios que vimos en la columna anterior. Entonces, si yo uso el filtro acá, ya Sherman Williams solamente me aparece en una ocasión. El caso de Pitts, aquí sí tenemos un problema porque la función, cuando nosotros vemos la función, nos indica qué espacios y el texto del que le queremos quitar los espacios. Voy a hacerlo de nuevo para que vean la descripción. Profe, disculpe, ¿cómo sería en inglés? Que no lo encuentro. Es probable que diga spaces. Es que no lo encuentro por spaces. Entonces, recurramos a la madre de toda la sabiduría. A Google, ¿verdad? Pongámosle aquí Excel, espacios, en inglés. Vamos a ver. Y no me lo dice. Trim. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es que no sé si es porque mi compu es muy viejita, pero bueno, antes del receso estaba viéndolo con el celular, pero ya ahora me pasé a la compu. Ajá. Y se ve todo demasiado distorsionado, las letras. Casi no se entiende. Habría que revisar la computadora a ver qué podría hacer. Puede ser que la resolución del monitor sea diferente y que por consiguiente lo estás viendo en una resolución diferente. Y lo Sí, ves así porque como pixelado y borroso. exactamente, se ve todo distorsionado. Sí. Entonces sí habría que revisar la configuración de la computadora, sobre todo del display de la pantalla, la resolución en la que estás viendo la información. Ok, Pero gracias. igual, como te digo, la ventaja de eso es que lo vamos a grabar y cuando lo grabemos, yo lo voy a subir a algún lugar ahí en YouTube, les paso el link y ahí ustedes lo pueden repasar cualquier cosa. Perfecto, gracias. Sí. Y la compañera que preguntaba por espacios en inglés es Stream. Gracias, profe. Con gusto. Entonces volvamos acá, tenemos la parte de espacios. Dice, quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Entonces, en este caso, no funcionó la función, valga la redundancia, porque Pitts Coffee, la herramienta interpretó que esto es una palabra, hay un espacio, otra palabra, un espacio y otra palabra. Entonces, en ese caso sí tuvimos un problema porque no es consecutivo. Entonces, voy a arreglar este señorito de acá. Este vamos a tener que arreglar manualmente. Y ya tenemos nuestra lista de clientes depurada, sin espacios. Muy bien, eso es la función espacios. Ahora vienen unas funciones que son un poquito más engorrosas, más complejillas. Son coincidir y buscar V. Vamos a ver si lo tenemos acá. 10 y aquí equivalencia. Sí, ok. Entonces, nosotros tenemos esta base de datos. Tenemos una fecha, la zona, el vendedor de las columnas que ya hemos visto. Ahora nosotros queremos ver si, por ejemplo, toda esta lista de países que tenemos acá existe, o de clientes, podemos buscar el cliente dentro de esta otra tabla en donde tenemos los clientes de la empresa. Tenemos un cliente, tenemos una categoría, tenemos un descuento máximo y tenemos una fecha de apertura de la cuenta. Pero en este caso queremos estar seguros de que todas las ventas que están acá, todos los clientes que tienen una venta registrada acá, efectivamente existen dentro de nuestra lista de clientes. Si no existiera, yo debería incluirlo eventualmente en mi catálogo de clientes. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar si todos los nombres que están acá existen dentro de esta lista de clientes? Bueno, yo podría hacerlo uno por uno, ¿verdad? Y decir, ok. Siempre el método poco práctico. Es decir, Amazon.com, me paso para acá y digo, ok, estamos bien. El Costco, nos pasamos para acá y lo buscamos, ahí está Costco. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que eso a la hora de la verdad es poco práctico. Sobre todo si hay muchísimos registros y una cantidad de clientes gigantesca. Entonces, hay una fórmula que se llama coincidir,
que básicamente su sintaxis es como lo vamos a ir viendo acá. Ponemos igual, coincidir, y dice, devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. Eso suena como en chino, pero básicamente si yo le selecciono acá, me va a decir, ¿cuál es el valor que usted necesita buscar? Entonces yo le digo a la herramienta, necesito buscar el nombre del cliente. Pongo punto y coma. Y me dice, ahora sí, ¿en cuál matriz necesita usted buscar la información? Yo necesito verificar que el cliente Amazon exista en esta matriz de acá. Entonces yo le digo, la matriz que yo necesito está en la hoja clientes y corresponde a las celdas de la A a la 2 a la A a la 15. ¿Qué más tengo que decirle? El tipo de coincidencia. Pongo punto y coma y vean que me dice que sea menor que sea una coincidencia exacta o que sea mayor que. En este caso lo que necesitamos es que sea coincidencia exacta. Yo lo que estoy buscando es en mi lista de ventas, en la columna que tiene los nombres de los clientes, verificar si yo lo tengo incluido dentro de mi lista de clientes que tengo en esta otra hoja. Entonces voy a decir que necesito la coincidencia exacta. Cierro el paréntesis y presiono la tecla Enter. Entonces él me dice, por ejemplo, aquí lo que me está retornando es que el cliente Amazon existe dentro de la otra tabla en la posición 1 de la matriz. Vamos para acá, vemos que la matriz es esta y efectivamente Amazon está en la posición número 1. ¿Qué pasa si yo arrastro esta fórmula? Me la va a copiar y me va a decir en qué posición encontraron a los clientes. Vamos de nuevo. Vamos a ver quién seguía, porque yo creo que ya Yulei sí habíamos pasado y tenemos que seguir entonces ahora de nuevo con la Andrea. Voy a hacerte una pregunta y nos ayudas a ver si podemos encontrar la respuesta. ¿Por qué Home Depot, el cliente Home Depot, me sale este error? Me dice no definido o que no lo encontró. Nos vamos a la lista de clientes y vemos que aquí está Home Depot en la posición 1, 2, 3, 4, 5 de la matriz. Y aquí cuando lo hicimos me dice que no lo encontró. ¿Tienes alguna explicación razonable para eso, Andrea? No sé, profe. Si está bien escrito. Vamos a verlo. O sea, están igual. Home Depot. Home Depot, ya sin espacios. Nos vamos para acá. Buscamos Home Depot. Vamos a ver si hay algún espacio antes. No hay espacio antes. No hay espacio después. Hasta ahí llega. Entonces sí son exactos. Ajá. Ni idea. Y para ver la fórmula, la que está en la M9. Muy bien, así me gusta. G9, clientes de la A9. De la A9 a la A22. Esa es, de la A9 a la A22 es en el tab de clientes, ¿verdad? Correcto. Nos vamos para acá. ¿Por qué aparece la A9 a la 22? Tiene que ser de la A2 a la A15. Exactamente. Exactamente. Ese era el meollo del asunto. Recordemos que Excel maneja... Muchas gracias, Andrea. De hecho, excelente. Un gusto. Recordemos que Excel se maneja por referencias relativas y referencias absolutas. Referencias relativas implica que si yo arrastro esta fórmula, imaginemos que yo tuviera aquí una fórmula que diga que agarremos el monto de la venta dividido entre el precio unitario. Entonces aquí me dice que el costo unitario probablemente o el
la cantidad de ítems corresponde a 1,72. Básicamente aquí estoy diciendo que la función es J2 dividido entre I2. Si yo arrastro esta fórmula, por las referencias relativas que tiene Excel, él me va a ir corriendo a las filas siguientes. J3 entre I3, perdón. La siguiente es J4 entre I4, J5 entre I5 y así sucesivamente. Eso es lo que llamamos nosotros referencias relativas. ¿Qué sucedió acá? Yo le dije, yo voy a buscar el valor de G2 en el rango de celdas de la A5, perdón, de la A2 a la A15. Cuando me pasé a la siguiente, me dice, voy a buscar el G3, pero en el rango de la A3 a la A16, porque él lo que hace es referenciarlo con base en su posición, en la posición de la celda, en que yo debería ir incrementando también el rango. Entonces, conforme iba replicando la celda, el rango se me pasaba. Vamos a ver si puedo ponerle aquí una forma. Forma. Un rectángulo. En primera instancia, él me trataba de... La primera vez que yo ejecuté la fórmula por referencia, él me decía, esta es mi matriz de referencia. En la segunda vez que lo ejecuté, como en la hoja anterior bajé una celda, el rango también se me bajó una celda. Entonces me decía, el rango ahora a partir de la segunda celda es de la A3 a la A16. En la siguiente vez que lo ejecuté, aquí. La siguiente, acá. Y así sucesivamente conforme lo iba arrastrando. Me iba bajando también, por referencia, la matriz donde yo buscaba los valores. Yo en este caso, en esta función, necesito que esta matriz sea estática, que sea una referencia absoluta, no relativa. Entonces, la forma de que yo le digo a Excel de que este rango de celdas no se me varíe, no se me ajuste en función de la posición relativa, es con el símbolo de dólar. Yo tengo que ponerle $A, $2, dos puntos, $A, $15. Y podemos hacerlo así, poniéndolo uno por uno. O bien, marcamos esta alternativa y presionamos la tecla F4. Entonces, cuando yo le pongo los símbolos de dólar, quiere decir que esta matriz no se me va a mover. Le damos Enter. Y entonces, si yo empiezo a arrastrar esta fórmula, llego hasta acá. Y ahora sí me dice que Home Depot está en la posición 5. Porque siempre en la función va a ir a buscar este valor en esta matriz. Eso es la diferencia entre una referencia relativa y una referencia absoluta en Excel. Entonces, en el caso de coincidir, vamos a irnos hasta abajo. Y vemos, por ejemplo, que acá hubieron unos valores que no encontró. No encontró este que se llama Sherman Adams. Sherman Adams y Sherman Adams. Entonces, esto me permitiría a mí inferir que este cliente no tengo la información. Yo me podría venir aquí a la información de clientes, incluir Sherman Adams. Voy a decir que es de tecnología. Descuento máximo que le vamos a dar es un 10%. Digamos que la fecha de apertura fuera hoy, 07/11/2020. Y listo. ¿Qué tendría que hacer yo acá? Yo ya, mi matriz ya no es de la A2 a la A15, sino a la A16 porque incluimos un registro adicional. Volvemos a copiar toda la fórmula, arrastrarla hasta el final. Y ya no me queda ni un solo registro. Entonces, con la fórmula coincidir, yo puedo identificar que efectivamente tengo todos los clientes dentro de mi catálogo de clientes. ¿De acuerdo? ¿Consultas con coincidir? Sí, profe, podría dar una explicación así un poquito rápida. Es que vieras que sí entendí más o menos, pero sí me quedaron unas dudas. Ok. Reitero entonces.
Coincidir lo que busca es que yo pueda identificar si un valor dentro de un catálogo o dentro de una base de datos existe dentro de otro, dentro de otro catálogo. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, imaginemos que esto es una empresa y esta es mi tablita de ventas. Entonces, yo aquí tengo, voy a eliminar esto. Yo aquí tengo, digamos que yo manejo todo mi negocio en Excel. Aquí tengo una cuestión que se llama ventas y otra que se llama clientes. Aquí lo que tengo es una lista de los clientes que usan mi empresa y el descuento que le puedo ofrecer en algún momento determinado para las compras que la persona me realiza. Y también la fecha de apertura, por si eventualmente algún día quiero, cuando se cumpla un aniversario, mandarle un obsequio, qué sé yo, cualquier cosa. Recordemos que acá tenemos los clientes y acá tenemos ya los movimientos que ellos han hecho con nosotros en la fecha en que lo hicieron, quién fue el que se lo vendió, cuál fue el producto que le vendió y cuál fue el monto de la venta. ¿Qué pasa si yo vengo aquí al final? ¿Quién fue la que me preguntó? No me fijé en el nombre. Valeria, profe. Ok, perfecto, Valeria. Viene Valeria y dice, hice una venta nueva en la empresa. Y viene Valeria y dice, la venta la hice hoy, 7 de noviembre del 2020. ¿En qué zona? Diga, en Caribe. ¿Cómo se llama la vendedora? Valeria. ¿Valeria qué es? Quiros. Quiros. Vea que aquí, como yo repliqué la fórmula, ya automáticamente le entiende que tiene que concatenarme esta información. ¿Qué pasa si el cliente se llama Walmart? Y lo que le vendimos fue un YTR ítem. Sepa, jugas que son todas esas cosas, pero no importa, aquí lo estamos usando de referencia. Eran 2.578 y aquí eran 9.850. ¿Y de qué país? De Costa Rica. ¿Hay que enviárselo? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito de alguna otra forma saber quiénes son mis clientes. ¿Y cómo sé yo si un cliente es cliente mío y lo tengo bien registrado? Me voy a esta información. Entonces, yo busco aquí, por ejemplo, este cliente que acabamos de incluir que se llama Walmart y no está. En este caso es relativamente sencillo identificarlo porque no tenemos muchos, ¿verdad? Tenemos poquitos. Acá tenemos poquitos. Pero ¿qué pasa si esta lista fuera de 2.000, 3.000 registros? Y esta en ventas fuera de 10.000, 15.000 registros. Se vuelve sumamente complejo poder determinar si todos los clientes que tengo acá, efectivamente yo ya los registré como cliente en mi base de datos o en mi fuente de información. Entonces, con coincidir, lo que podemos hacer es decirle, mire, yo la verdad es que para estar seguro de que todos los clientes que están en esta lista, efectivamente los tengo guardados con su respectivo monto de descuento máximo y la fecha en que se volvió cliente nuestro, la forma de identificarlo es buscar este valor dentro de esta lista. Pero esta lista podría ser inmensa, ¿verdad? Entonces, coincidir lo que busca es precisamente eso, que yo pueda buscar un valor dentro de un rango de celdas. Entonces, me posiciono en la celda donde yo quiero el resultado. Usamos el igual, le indicamos coincidir y él me dice, ¿cuál es el valor que usted va a buscar? Yo necesito buscar este nombre de acá. ¿De acuerdo? Punto y coma. ¿En dónde quiero buscar ese valor? A ver si existe. Me vengo a la hoja de clientes, selecciono el rango y en este caso le voy a dar de una vez F4 para que no me mueva la matriz. Le ponemos punto y coma y me dice qué tipo de coincidencia quiere buscar. La coincidencia exacta, que sea menor que o que sea mayor que. En este caso lo que necesitamos es estar seguros de que este valor de acá, que tiene el nombre del cliente, exista idénticamente en esta matriz de aquí. Entonces yo le digo que el tipo de coincidencia es 0 porque necesito encontrar el valor exacto. Cierro el paréntesis, presiono Enter y me dio un error. Vamos a ver,
No sé qué, cliente. Es que aquí le puse clientes. No es clientes, es solamente 0. El tipo de coincidencia es que sea exacto. Presiono el Enter. Entonces ya me dice, si aquí yo tengo un valor, lo que me está retornando acá es la posición dentro de la matriz en la que se encuentra este cliente. De hecho, voy a copiarla, tráemela para acá. Copiarla, voy a pegarla acá. Y vamos a poner el 1, el 2. Y le ponemos todos los números. Amazon me lo encontró en la posición 1. Si yo arrastro esta fórmula, me va a decir que Costco está en la posición 2, efectivamente. La siguiente está en la posición 5, Home Depot. Entonces venimos al 5 y aquí está Home Depot. El 13 es Whole Foods. Buscamos en la posición 13, entonces vemos que la fórmula está funcionando bien porque nos está diciendo en qué posición dentro de la otra lo encontró. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al registro que acabamos de incluir de Walmart? Me dice que no lo encontró. ¿Ve? Error de valor no disponible, no disponible. Entonces, de esta forma, yo dentro de una base podría identificar cuáles clientes me faltan incluir dentro de mi catálogo de clientes. Entonces, yo debería venirme para acá, incluir a Walmart, decir que es de alimentos, que le vamos a hacer un máximo descuento de un 5%, que la fecha en que fue cliente de nosotros es a partir del 7 de noviembre, y yo ya tengo mi información del cliente Walmart en mi base de clientes. Eso nos sirve para identificar ese tipo de cuestiones. ¿Qué sucediera si, por ejemplo, yo tuviera una lista de países y tengo que hacer una comparación? Digamos que yo tuviera 2 registros de ventas y quisiera hacer una comparación de verificar que todos los clientes en uno existen en la otra. Yo podría usar esa misma fórmula de coincidir para decirle, búsqueme este cliente en la otra y así sucesivamente. Imaginemos, sí, exactamente. Yo podría eventualmente llegar y decirle, es que no sé qué otro ejemplo les puedo poner, pero en términos generales para eso nos sirve coincidir, para buscar de una serie de valores que efectivamente existan en otra serie de valores que tenemos acá. No sé si con eso te queda un poquito más claro. Sí, profe, ya, ahora sí. Sí, segura. Pues Sí, si yo ahora quedan sí. dudas, Más aquí bien, muchas estamos para gracias. evacuarlas, ¿verdad? Sí, no. Ya por ahí ya me quedó claro. Ok, excelente. Entonces, eso es de lo de la fórmula coincidir. ¿Qué sucedería si yo quisiera ponerle acá? Yo aquí tengo el monto de la venta. Digamos que es el monto de la venta bruta. ¿Qué sucede si yo quisiera aplicarle el descuento a cada una de estas compañías sobre este monto de la venta bruta? ¿Qué tendría que hacer? En mi información de clientes, yo aquí tengo el descuento que le puedo aplicar. Vamos a poner en términos porcentuales con el porcentaje. 10%, 8%, 5%, 10%, 10%, 8%, 5%, 10%, 5, 7, 5, 8, 10, 10 y 5. Ok. Yo aquí tengo mi venta. Yo quisiera tener una columna que se llama descuento. Y otra que se llama monto total o venta neta. Ok. Vamos a ver quién seguía en el... Vamos a ver acá. Andrea ya. Sigue Anchi. Angie. Sí, dígame. Ok, yo tengo esta tabla con datos. Yo aquí tengo mi cliente, tengo el monto de la venta bruta y quiero saber cuánto tengo que aplicarle de descuento. ¿Cómo sabría yo cuánto aplicarle de descuento a Amazon?
Mm, No sé, profe, tendría que buscar cuánto es lo que, no sé, en el precio, en el monto de ventas, creo que no. Aquí tengo el monto de ventas, correcto. Pero yo necesito saber cuánto es lo que le tengo que aplicar de descuento a Amazon. Entonces, acá no tenemos ninguna columna que nos indique cuánto es ese descuento que tenemos que aplicarle. ¿A dónde lo podríamos buscar? Entonces, en ese caso, Angie, tendríamos que venirnos acá a esta tablita, yo les decía, aquí yo tengo Amazon y aquí me dice cuánto es el descuento que le puedo aplicar. Entonces, me dice que a Amazon le puedo aplicar un 10% de descuento. Yo me vengo para acá, yo debería decirle, ok, el descuento que tengo que aplicar es este monto multiplicado por el 10%. 10%. Entonces, yo tendría que decirle que me multiplique este valor por el descuento. Voy a insertar una columna acá que diga porcentaje de descuento. Ok. Entonces, yo sé que aquí es un 10%. ¿Cómo lo supe? Porque me fui a buscar a Amazon en esta otra fuente de información y me di cuenta de que era un 10%. Entonces, Angie, a Costco, ¿cuánto tengo que aplicarle descuento? Y tengo que hacer lo mismo, profe, ¿no? Buscar Acá en la columna cuánto es un 8. es el porcentaje que le puedo aplicar a la... Es correcto. Entonces, perfecto, Angie, gracias. Andrea. No, yo creo que Andrea ya le había preguntado. Sigue Angie. No, Angie le acabo de preguntar. Diana. Sí, Volviendo al mismo ejemplo. ¿Cuánto tengo que aplicarle de descuento a Home Depot? profe, ahí no se puede usar una fórmula. Eso es a lo que iba, exactamente. Si yo quiero saber cuánto tengo que aplicarle a Home Depot, me vengo para acá, busco Home Depot y me dice que es un 10. Entonces yo vendría acá y le pondría un 10%. Diana, pregunta. ¿Usted estaría en disposición de hacer esto, así como lo estamos haciendo, 227 veces? No, sería muy tedioso. Sería muy tedioso, correcto. Entonces, para eso vamos a usar esta fórmula que se llama buscar V. Buscar V es muy parecido a coincidir, pero a diferencia de coincidir, no solamente nos retorna la posición en la que encontró el registro, sino que nos puede devolver algún valor de alguna columna de una matriz. Vamos a ver cómo funciona esta señora de buscar V. Le damos igual, le ponemos buscar V, y vea que dice, busca un valor. Esta definición, yo no sé quién la hizo, pero seguro no quería a la gente, está peleado con el mundo. Buscar un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. No entendí ni papa. Pero vamos a ver cómo nos va. Le damos buscar V. Me dice, ¿cuál es el valor que usted quiere buscar? Ok. Nosotros sabemos que para poder igualarlo, la única forma que tengo de hacerlo para buscar información de esta tabla en la otra es por medio del campo cliente, que es el que coincide. Entonces yo le digo, miren, necesitamos buscar este valor, Amazon. ¿Cuál es la tabla? ¿En cuál tabla quiere buscarlo? Yo me vengo para la tabla de clientes y digo que mi tabla es esta de acá. ¿De acuerdo? Vamos a poner el F4 porque ya sabemos que no queremos que se nos mueva, queremos que siempre nos busque la información en esa tabla. ¿De acuerdo? Si nos vamos a ventas, ya sabemos cuál es la tabla ay, no, perdón, es en clientes. Bueno. La matriz es la tabla donde lo vamos a buscar, que es esta de acá. Y vea que nos dice indicador de columnas. El indicador de columnas es
¿Cuál columna de izquierda a derecha de la tabla es la que queremos que nos retorne el valor si existe una coincidencia? Entonces, si yo busco Amazon acá, yo le digo, ok, lo encontré en la columna A, que es la columna 1. ¿Qué queremos que nos lleve al otro lado? El porcentaje de descuento. ¿Cuál columna es el porcentaje de descuento? 1, 2 y 3, la 3. Yo le digo que quiero que me retorne lo que tiene en la columna 3 de la tabla de clientes. Y ya con eso, si yo le doy Enter, me dice que el descuento de Amazon es 10. ¿Qué pasa si lo replico en todos los demás? Me va a ir poniendo el porcentaje. Aquí tengo un problema con Home Depot, que dice que no ha definido. ¿Qué pasó con Home Depot? Profe, es que no le pusiste F4. ¿No le puse F4? Ah, mira, si no, No, señor. ¿quién me lo dijo? Diane, ¿quién me dijo que no le puse F4? Jacqueline. Eso, Jackie, excelente. Lo hice a propósito, para que estaban poniendo atención, todo el jetón. Vamos a ver. Entonces, efectivamente, de acá le tenemos que poner el F4 para que nos deje estática la... Pero no tengo que hacerlo acá. Es en la primera. Aquí. Lo dejo estático y lo arrastramos hasta el final. Entonces, lo que yo le había pedido a Diana que me hiciera uno por uno ahí 226 veces, con esta fórmula nos lo hizo automáticamente, con solo arrastrar la fórmula y utilizando la función buscar V. Vamos a checar alguno, para ver si se equivocó. Este se llama Excel's Very Fun y dice que le aplicamos un 5%. Vamos acá. Excel's Very Fun, un 5%. Este otro, The Economist, 8%. Vamos a buscar The Economist por acá. Y dice que es un 8%. Quiere decir que sí nos funcionó. Entonces, básicamente lo que hace la fórmula es, yo le estoy diciendo, ¿qué busco? Busque lo que está en G2. Busque este Amazon. ¿En dónde lo busco? En esta tabla. Que es de la A, de A1 a A17 a D1 de 17. ¿Cuál columna le retorno? La tercera. 1, 2, 3. Ese es el valor que necesito que me retorne. Entonces, esa es la sintaxis. Busco un valor en una matriz y le digo que en la posición 3 de izquierda a derecha es el valor que quiero que me retorne acá. Y así es como funciona buscar V. ¿Preguntas con buscar V? Es de practicar. Nada más. Exactamente, nada más es de practicar. Y ahora sí, como para terminar hoy, creo que ya no quiero abusarme. Como no quiero abusarme, voy a desactivar un toquecito aquí el audio de acá. Y listo. Como no quiero abusarme con el tiempo, vamos a dejarlo de las funciones condicionales para la otra semana. Pero para terminar, después de Diana sigue, bueno, ya que me dijo lo del F4, entonces la voy a perdonar en esta tanda. María. Sí. Una cuestión que es relativamente más frecuente. ¿Cómo calculo yo el descuento? Entonces, en este caso, yo tengo el monto de la venta bruta y tengo el porcentaje de descuento. ¿Cuánto sé yo cuánto es el descuento? Se multiplica. Muy correcto. Vamos a dar igual. El monto de la venta bruta multiplicado por el porcentaje de descuento. Son 627. Vamos a dar doble clic acá para que se me vaya hasta el final. Y por último, María, entonces, ¿cómo calculo la venta neta? Se resta, profe. Correcto. ¿Y qué le resto a qué?
El descuento al precio. Exacto. al de venta. Muy bien, excelente. Nos le damos igual. Decimos que el monto de la venta es bruta de 6.278. Le quitamos el descuento. Y tenemos el monto de la venta neta. Muy bien, María. Valeria. Sí. Ya vimos una función. Estos números así no me gustan. Porque mentiras que alguien yo le voy a decir, mire, usted le va a hacer 593.2872 colones de descuento. Hoy, y el monto total que tiene que pagarme es 6.822,8028 céntimos. ¿Verdad? Nadie usa esa forma de expresarse. Entonces, repasando lo que vimos hoy, ¿cuál función usaríamos acá para que esta información me lo muestre con solamente 2 decimales? Redondear. Muy bien. Entonces, ¿cómo era? Igual, redondear. Se selecciona la cantidad que se quiere redondear, valga la redundancia. Y punto y coma. Y se le pone la cantidad de decimales que se quieren. Muy bien. Y Entonces se vamos a sigue ganar paréntesis. el precio, punto y coma. ¿Cuántos decimales quiero? 2. Muy bien. Y cierro paréntesis, como bien indicaste. Y aquí tendríamos el precio redondeado. Ahora bien, ¿qué sucede? Muy bien, gracias, Valeria. Yulacy, perdón. Como última prueba para el día de hoy, ¿cómo modificaría usted esto? Porque yo quiero que me lo redondee única y exclusivamente a precios sin céntimos. En otras palabras, sin decimales. Lo redondeamos igual, solo que le ponemos coma cero, punto coma cero. Ok. Coma cero, le damos enter y listo. Tenemos nuestra lista de precios ya con valores sin decimales. Ok, entonces, hoy nos alcanzó para ver estas funciones, pero nos faltaron estas, es que estas son un poquito lentas de abordar. Entonces, como les digo, no quiero usar más del tiempo de ustedes, ya nos pasamos bastante. Entonces, voy a dejar estas funciones para el próximo sábado, ¿les parece? Ok, profe. Muy bien, entonces, como para ir terminando, ¿alguna consulta con lo que hemos visto hoy? No, ¿Les quedó claro? todo claro. Sí, Todo señor. claro, profe. Muy bien, entonces, Profe, yo tengo una consulta con la fórmula esa de redondear. No sé si sí, es que la estoy aplicando mal. No sé si te comparto la pantalla por favor. o me quedo al final o ya terminamos. No, yo no tengo ningún inconveniente. A mí lo que me preocupa y me da Ok. vergüenza es que es el tiempo de ustedes. Entonces, ¿les parece? Dice que está Perdón, profe, Sí, adelante. no sé, hagamos una cosa. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Terminamos por hoy acá. Y si alguna de las participantes tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto, nos quedamos unos minutitos más. Y las que no, pues nos veríamos la próxima semana. Profe, disculpe, ¿el Excel que usted modificó también lo compartís o solamente el video El video. de la Y grabación? exacto. Entonces, yo les voy a mandar un correo en el transcurso de la tarde pidiéndoles que haga una serie de cosas que va a ser como una tarea sobre el Excel que les pasé, por lo menos de las primeras 3 columnas. Voy a pedirles que me le agreguen algunas cosas y entonces va a ser como una tarea. Así practican un poco. Va a ser el archivo original sin estas cosas de acá. Lo que hemos visto hoy el día de hoy. Es básicamente replicar lo que hicimos hoy. ¿De acuerdo? Perfecto. Perfecto, profe. Ok. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, excelente. profe. Como les digo, Muchas gracias, profe.
con mucho gusto, jóvenes. Que tengan un buen día. Las que tengan dudas, se Igualmente. quedan un momentito. Hasta luego, gracias. Bueno, buenas tardes. Profe, Sí, usted me haría el gran favor de enviármelo al mismo correo, el que te di ahora. Se me hace gran favor. el archivo. Sí, el que vas a mandar. El que vas a mandar, me haces el gran favor de mandármelo a ese. Ok. Me hace el gran favor. Ese es Jackie, ¿verdad? Sí, señor. Ok, dame un segundito, vamos por acá. Ok, perfecto. Yo te lo mando al correo que utilizamos ahora en la mañana. Ok, está bien. Muchísimas gracias, profe. Con gusto. Profe, me dice que no Lindo puedo día. compartir, me indica que no puedo compartir la pantalla. Porque Ya lo está modificamos deshabilitada acá. la- Voy a detener la grabación, eso sí.